En control local del flujo sanguíneo, entonces vamos a resumir lo que habíamos dicho, vamos a regular la resistencia vascular, pero la resistencia vascular, cada órgano va a dar su propia orden de acuerdo a las necesidades. Miremos acá en este gráfico del flujo sanguíneo basal, que es la parte que está rayadita y la parte que continúa en blanco es cuando se da en ejercicio. Miremos la gran cantidad de flujo sanguíneo que va al riñón, que cumple el papel fundamental de ser un laboratorio por el cual se va a filtrar todas las sustancias del cuerpo humano y ahí va a sacar lo útil y lo inútil lo dejo para la orina. Miremos, por ejemplo, entonces que por el gramo de tejido los riñones son muy irrigados, el miocardio tiene un gran consumo basal, el sistema nervioso central tampoco es despreciable, el tracto gastrointestinal menos, el hígado, el músculo esquelético, fíjese que en reposo gasta muy poco, a no ser de que nosotros pongamos a hacer ejercicio, la piel es muy ahorrativa, lo mismo que el músculo esquelético, los grandes órganos pedidores de oxígeno son a nivel basal riñones, miocardio, cerebro, y estos son glándulas salivares que son muy irrigadas para el tamaño que tienen y la grasa es muy poco irrigada. El hecho es que yo no puedo vasodilatar todo esto, porque si yo vasodilatara a todos al mismo tiempo, haciendo regulación de resistencia vascular, eso le daría un flujo máximo a uno de 38 litros por minuto. Y ningún corazón en estado basal es capaz de tener un flujo sanguíneo tan abundante y el corazón sería limitado en su capacidad de eyectar tanto. Entonces, por eso es que necesitamos regular el flujo sanguíneo en cada órgano. Pero para nosotros poder adentrar a esta descripción del músculo, de los mecanismos locales, nosotros sí tenemos que tener en cuenta una serie de repaso en mecanismo general de contracción del músculo liso, que esto es fundamental para entender cómo vamos a regular el tono, manejar el tono, aumentándolo o disminuyendo de acuerdo a las diferentes sustancias neurotransmisoras. Miremos acá un mecanismo de contracción del músculo liso general en cuanto a sus mecanismos de regulación. Miremos acá una proteína G12 asociada a GDP que intercambia su nucleótido por GTP y aquí cogemos a la ROA que está en forma inactiva, que es una monomérica, pasa a GTP y coge la roquinasa inactiva y la vuelve activa. Esta vía es una vía que es para sensibilizar al calcio, en cambio esta otra es la vía directa que es la proteína G trimérica Q, cambia el GDP por GTP, estimula la fosfolipasa C, genera dos segundos mensajeros, diacilglerol y IP3, diacilglerol que queda en la membrana y el IP3 que va al retículo arcoplásmico libera calcio y va el calcio a acoplar la calmodulina, estimula la calmodulina y el calcio calmodulina va a ser un estímulo sobre la quinasa, la cabeza ligera de miosina. Entonces miren que esto va a favorecer la cabeza fosforilada de la cabeza ligera de miosina, que es un estadio importantísimo para poder plantear la contracción del músculo liso, que está regulada bajo la fosforilación de la cabeza ligera de miosina. En cambio, cuando nosotros veíamos músculo esquelético, toda la base de la contracción no está en la cabeza ligera de miosina, sino que está en poder ir a estimular la troponina C, aumentando la conexión de calcio interior, pues que la troponina C está asociada a esa la actina. Entonces, por eso la regulación del músculo esquelético es con base a la actina y en la regulación del músculo liso está predominantemente manejado por la miosina. Bueno, en este orden de ideas, entonces, esto es mecanismo normal mediante el cual el calcio liberado del retículo arcoplásmico me hace que se estimule la quinasa de la cabeza ligera de miosina. Pero ante la misma concentración de calcio, si yo favorezco la inhibición de la fosfatasa, que es la que me quita a mí el fosfato de la cabeza ligera de miosina, entonces yo veré que estaré favoreciendo con inhibición de la fosfatasa a la vez que quede el mayor número de cabezas fosforiladas ante el mismo grado de estímulo de la calcio-calmodulina. Por lo tanto, el que yo tenga contracción con cabezas fosforiladas favoreciéndola o lo inhiba
manteniendo desfosforilada la cabeza ligera de miosina, depende de la pelea que haya entre quinasas, pegando fosfatos, y fosfatasas, disminuyendo la fosforilación de esas cabezas de ligera miosina. Todo lo que sea inhibir la fosfatasa se llama, prácticamente se llama sensibilización al calcio, y esta es la vía normal que obedece el calcio. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver que PKC, que aquí vamos a originar diacilglerol, este diacilglerol, fuera de ir a buscar el caldesmón y la calponina para estimular la contracción mediante un rezago histórico de lo que era el equivalente a la troponina C que no existe en el músculo liso, el caldesmón y la calponina se ha creído que, por un mecanismo todavía no muy claro, son favorecedores de la contracción del músculo liso, siendo un mecanismo mucho menos importante que el mecanismo clásico descrito para el músculo liso, que es la estimulación de la cabeza ligera de miosina. Bueno, este diacilglerol también va a originar una activación de la PKC, como vamos a ver, y veremos qué es lo que va a ocurrir acá. Miremos cómo vamos a regular. Esta es la otra parte que nos queda pendientes. Teníamos GQ, G-alfa, Q, GTP. El IP3 fue la vía que vimos ahora, que el IP3 llegaba al retículo sarcoplásmico, lo recibía un canal de IP3 y después de eso nosotros veíamos que se liberaba calcio del retículo sarcoplásmico y ese calcio se iba a la calmaulina y estimulaba la quinasa, la cabeza ligera de miosina. Pero ahora vamos a coger la otra rama, diacilglicerol. ¿Qué va a hacer el diacilglerol? Pues obviamente va a coger la proteína quinasa C inactiva y la va a activar por translocación hacia la membrana. Si es calcio dependiente clásica o no, bueno, va a estimular que la quinasa se active. La quinasa, la proteína quinasa se activa, mire lo que va a hacer. Va a coger el caldesmón y la calponina de los filamentos delgados y los va a fosforilar, y eso parece aliviar un efecto que tiene inhibitorio sobre la actividad contráctil, que para muchos no es el más importante y es el menos importante verdaderamente descrito en todos los libros y en la bibliografía sobre la contracción del músculo liso. Esto parece colaborar para la contracción, pero el mecanismo más importante no es la fosforilación de la calponina y el caldesmón. Eso contribuye, pero parece ser más importante la estimulación de la quinasa, la cabeza ligera de miosina. En esta proteína quinasa C, también ahí nos sale, la proteína quinasa C es un directo, sería un directo estimulador de la contracción, en el sentido de que ¿qué? Estaría favoreciendo la inhibición de la fosfatasa, y esa inhibición de la fosfatasa la haría la PKC en forma directa, y en algunos otros casos se ha visto que la proteína quinasa C se ha promovido que sea de alguna manera un estimulador de la CYP17, que es una proteína que va y es capaz de inhibir también la fosfatasa, que son dos mecanismos de sensibilización adicionales. Entonces yo tendría un mecanismo de sensibilización vía roquinasa, vía PKC y vía CYP17. Para nosotros poder complementar esto, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que relajar el músculo liso, no solo contraerlo, sino que una manera de relajarlo es o inhibir este mecanismo contráctil haciendo todo lo contrario, o promoviendo también la relajación mediante otros mecanismos distintos. Por ejemplo, nosotros podemos buscar acá para el mecanismo de la relajación esto. La relajación del músculo liso, siempre recordemos que es muy importante para nosotros, que depende de dos grandes cosas. Primero, tenemos un agonista inhibitorio, pongamos adenosina, pongamos algún otro tipo de vasodilatador. Tiene una proteína G trimérica asociada a GDP, intercambia el nucleótido por GTP, y eso va a estimular a nivel de membrana, bien sea las guanil ciclasas o adenil ciclasas, y va simplemente entonces a coger o el ATP o el GTP y lo va a convertir en AMP cíclico o MP cíclico, dependiendo de cuál vía estoy hablando.
¿Eso qué va a hacer? Lo que ya sabemos. La proteína quinasa G es dependiente de GMP cíclico y la proteína quinasa A es dependiente de AMP cíclico, entonces nosotros ya teniendo estimuladas sus respectivas ciclasas, guanilato ciclasa y anilato ciclasa, puedo promover que la proteína quinasas A y G inactivas cambien activas. Y eso va a ser dos cosas muy importantes. Primero, van acá, por un lado van a inhibir a la quinasa de la cabeza ligera de miosina. ¿Cómo lo van a hacer? Quinándolas. O sea que la quinasa, la cabeza ligera de miosina con un fosfato acá, no va a funcionar. Por eso tiene aquí el símbolo inhibitorio. Y si la quinasa no funciona, es una manera de que no pegue más fosfatos yo al músculo liso, sin necesidad de promover otra acción diferente a que estoy estorbando que la quinasa pueda pegar fosfato nuevamente, entonces la fosfatasa va a ganar. Y al mismo tiempo promuevo la acción ¿de qué? De las fosfatasas. Entonces, a la vez que estoy liberando fosfatos, estoy dejando de pegar nuevos fosfatos acá. Entonces, la proteína quinasa A es un inhibidor de la quinasa, de la cabeza ligera de miosina y un estimulador de la fosfatasa. Eso es una manera de decir que ante la misma recaptación que puede haber de calcio, sacando el calcio del interior de la célula, bien sea el retículo sarcoplásmico hacia afuera, ante el mismo grado que haya de calcio, este es un mecanismo de sensibilizar, porque estoy simplemente favoreciendo el no tener cabezas de miosina en buen número de fosforiladas. Entonces, esto es lo que llamaría vía de desensibilización al calcio. Entonces, así como yo sensibilizo inhibiendo la fosfatasa, desensibilizo estimulando la fosfatasa, ¿correcto? Y aquí otro mecanismo adicional es fosforilando esa quinasa. Adicionalmente, también tendríamos que ver que acá, a ver si encontramos acá, sí, se nos olvida un efecto acá que no veíamos al otro lado, la proteína quinasa A y la proteína quinasa G van a actuar a nivel de la membrana sobre los canales de calcio tipo L, que son canales de calcio dependientes de voltaje, de los mismos canales de calcio de larga duración, long lasting, que se alborotan a menos 30, menos 40 milivoltios, para aquellos casos, como en las arteriolas, donde el músculo liso sí depende no únicamente de la señal química, que es lo que vimos anteriormente, que es la acoplamiento fármaco-mecánico, sino este que sería electromecánico. Aquí entraría calcio y ese calcio llevaría a una posterior liberación de calcio del retículo sarcoplásmico o se juntaría con el calcio que venga por una orden farmacomecánica y aumentaría en el efecto estimulador de la calmodulina. Y al mismo tiempo, miren y verá que estoy haciendo esto. Si yo inhibo entonces ese canal, no va a tener la contracción, que es lo que me interesa para la relación. Yo no puedo permitir la entrada de calcio. Los canales IKL son los que entonces van a permitir en algunos músculos lisos la entrada de calcio como en las arteriolas y que favorezca la contracción. Si la PKA y la PKG son enemigos de estos canales de calcio y los fosforilan y lo inhiben, no entrará calcio acá. Además, ellos van a alborotar este canal de potasio que se llama biconductancia de potasio al calcio. Son canales de potasio de alta conductancia y son estimulados por niveles altos de calcio o, en este caso, estimulados por PKA y por PKG. Por lo tanto, al abrir esto, el potasio, que es más abundante en concentración adentro que afuera, saldrá de la célula y hiperpolarizará este interior celular, y al estar hiperpolarizado estará más lejano del umbral de los canales de calcio IKL, entonces entrará menos calcio y habrá relajación muscular. Por lo tanto, una manera muy lógica de regular la relajación es, uno, entorpecer la entrada de calcio. Además que aquí no está escrito, pero el otro mecanismo que uno tiene que lograr para relajar el músculo liso, tenemos que hacer es que recapturemos el calcio del interior del retículo sarcoplásmico con el cerca y sacar el calcio del interior para que así el calcio y la calmodulina
no vayan a estimular la quinasa de la cabeza ligera de miosina. Entonces es un mecanismo para que la disminución de calcio y calmodulina no vayan a estimular la cabeza ligera de miosina para nosotros, que eso va a ser fundamental. O sea, que en lo que nosotros tenemos acá, este mecanismo, si nosotros escondemos este calcio acá y lo metemos otra vez al retículo sarcoplásmico o lo sacamos de acá, miren que el calcio calmodulina no va a estimular la quinasa de la cabeza ligera de miosina, y al no estimular esto no va a estar favorecido esta forma sino esta. Entonces es una manera mediante el cual no es desensibilizar el calcio, sino que aquí es sacar el calcio al interior del interior del citosol al retículo sarcoplásmico o sacarlo de la célula para que no haya calcio calmodulina estimulado y no haya estimulación de la cadenasa de la cabeza ligera de miosina, que es un mecanismo muy interesante de regular la relajación del músculo liso. PKA y PKC lo único que harían es modular esto acá. ¿Lo modularían cómo? Favoreciendo que esta fosfatasa esté estimulada por PKA, PKG, para que al estar estimulada favorezca en esta forma y a la vez inhibir esta quinasa pegándolo en fosfato y no respondería a los niveles de calcio calmodulina que yo tuviera. Entonces es un mecanismo de sensibilización. Por lo tanto, este repaso general de las sustancias que pueden actuar sobre el músculo liso, las cuales no hay que aprender, sino que uno las va a ir viendo, es importante uno darle una untada general porque el músculo liso en el tono de las arteriolas es fundamental para regular la contracción y la relajación de esas arteriolas, y ya sabemos que manejando el tono de las arteriolas estamos manejando la resistencia vascular periférica.